Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El verano había roto su silencio de polvo con un aguacero feroz que cayó durante la madrugada. El cielo, todavía cargado de nubes negruzcas, dejaba pasar una luz blanquecina que se iba abriendo paso como una cuña por entre las montañas. El río Gila, habitualmente dócil en esa curva de la ribera, rugía convertido en un animal desbocado. Troncos arrancados de la orilla bajaban girando como peonzas. Las aguas golpeaban los cantos rodados con un bramido continuo, y sobre la espuma flotaban tiras de hierba y raíces que parecían látigos verdes. Jack McAllister había salido temprano de Redstone con la intención de revisar una línea de cercas al norte del poblado. Le habían pagado por adelantado media jornada y con eso pensaba le alcanzaría para una cama limpia y un plato caliente esa noche. A cada paso de su caballo el barro salpicaba como si el suelo resoplara. Llevaba la carabina envuelta en una manta, el sombrero inclinado lo justo para ver la línea del agua y el cigarro apagado sujeto en la comisura de los labios, un viejo hábito que le mantenía la boca ocupada cuando los pensamientos eran demasiados. Fue entonces cuando oyó el alarido, no el grito agudo de una res, ni el aullido de coyote, sino una voz humana desgarrada por la urgencia. Se detuvo en seco. El caballo bufó inquieto. Otro grito, esta vez más bajo, acompañado del golpe de algo pesado contra la corriente. Jack espoleó, acortó la distancia hasta la orilla y lo vio, una figura enorme que emergía y volvía a hundirse, batallando con una rama atrapada entre dos rocas. El agua la arrastraba de costado como intentando quebrarla. ¡Hey! Gritó Jack sobre el rumor del río. ¡Aguanta! La figura se volvió apenas. Un rostro oscuro y empapado, ojos intensos, el cabello negro pegado a la piel. No había duda. Era una mujer, y no una mujer pequeña. Sus hombros asomaban por encima de la espuma con el poder de quien conoce su cuerpo como herramienta y refugio, pero una corriente así no respeta fuerza ajena. Jack soltó la manta de la carabina, la ató en torno a la silla. No tenía sentido arriesgarla, y desmontó de un salto. Las botas chapotearon en la orilla turbia. Palpó la cuerda de manila que siempre llevaba enrollada en la alforja, todavía húmeda de la noche, pero firme. El caballo dio un paso atrás, nervioso al sentir el temblor de la tierra cerca del cauce. «Quieto, Brisco», murmuró Jack, y le aflojó las riendas para que pudiera acomodarse. Buscó con la mirada un árbol resistente. Había un mezquite de ese tronco retorcido a unos pasos, justo donde la orilla formaba una pequeña lengua de tierra. Corrió hasta allí, amarró bien la cuerda a la base y, sin pensarlo más, se ajustó el otro extremo a la cintura con un nudo de ballestrinque. Probó la tensión con un tirón seco. Aguantaría. El agua estaba helada. Le mordió las rodillas nada más entrar, y para cuando el río le llegó al muslo, la corriente intentó robarle el equilibrio, como un brazo que se enrosca al tobillo para tumbar. Jack avanzó de perfil, clavando las botas en el fondo lleno de guijarros que se movían como canicas. Sujetaba la cuerda con una mano y con la otra tanteaba el aire, midiendo la distancia entre él y la mujer. Ella se debatía a unos 20 pasos, golpeada por cada oleada que traía el recodo del río. «Mírame», gritó. «Voy a lanzarte la cuerda». Ella lo miró de reojo, la mandíbula apretada. Dijo algo en su lengua. No hacía falta entender. Jack balanceó la cuerda y la arrojó con fuerza, apuntando más arriba para que la corriente la depositara sobre ella. La primera vez falló por un palmo. La cuerda pasó de largo y desapareció bajo el agua para reaparecer aguas abajo. Recogió deprisa y probó de nuevo. La segunda ocasión la cuerda cayó en el hombro de la mujer, que atrapó el cabo con dedos entumecidos pero seguros. «Enróllala al torso», vociferó Jack. «Por debajo de los brazos». Ella obedeció. El nudo quedó tosco pero suficiente. En el ínterin la corriente tuvo un capricho. Un tronco largo y oscuro bajaba como una lanza dejada caer desde el cielo. Jack lo vio apenas a tiempo. Se inclinó, aferró la cuerda con ambas manos y gritó: «¡Abajo!». La mujer se sumergió. El tronco pasó por encima con un golpe seco que hizo vibrar la cuerda. Jack notó el tirón en la cadera, el nudo mordiéndole la piel. Recompuso el equilibrio, escarbó con las botas y empezó a tirar de la cuerda mano sobre mano, sin prisa pero sin detenerse. Cada metro recuperado era un metro en que la mujer dejaba de ser juguete de la corriente. Ella emergió jadeando y por primera vez habló en inglés, tosco pero claro. «No, me sueltes». «No lo haré», dijo Jack, más para sí que para ella. El avance fue un pulso entre los dos y el río. A veces ganaban un pie, a veces el agua les robaba dos.
Jack sentía el frío ascender como agujas por las piernas, clavarse en el vientre, endurecerle la espalda. La mujer, con el rostro encendido de esfuerzo, miraba de cuando en cuando una sombra que asomaba tras la espuma. La rama que la había atrapado al principio se había vuelto ancla homicida. Debía liberarse de ella. ¿Puedes soltar eso?, preguntó Jack, con la voz rota por el aire húmedo. Ella echó un vistazo al enredo y negó con la cabeza. Respondió algo en apache. Luego, con gesto rápido, sacó una navaja de mango de hueso que llevaba colgada al cuello, la desenvainó con los dientes, y en un esfuerzo que parecía imposible con el río tirando hacia abajo, se inclinó y cortó la fibra que la sujetaba. La corriente, al perder la presa, la sacudió como quien suelta a una bestia, y ésta da un coletazo. La cuerda a la cintura de Jack se tensó brutalmente. Por un segundo sintió que los pies se le deslizaban del fondo, pero el nudo al mezquite aguantó y él, con un rugido de pura voluntad, se plegó hacia atrás para compensar. «Sigue así», logró decir. Se acercaron lo suficiente como para que Jack pudiera verla con detalle. Cicatrices finas en los antebrazos, como trazos de zarza, y un colgante de turquesa pegado al pecho. La altura no era una ilusión de la corriente. Aún medio mes, hundida, era más alta que muchos hombres de Redstone. Pero lo que más impresionaba no era su tamaño, sino la mirada. Una combinación de rabia y determinación antigua, como de alguien acostumbrado a no pedir nada que no estuviera dispuesta a pelear. El ruido del agua cambió de tono, un rumor distinto que Jack conocía bien, rebosadero. A su izquierda, el cauce formaba un pequeño escalón de rocas. Si la corriente los llevaba hasta allí, el vuelco podía partirles las piernas o peor. No podían permitirse más lentitud. «Cuando yo cuente, nadas hacia mí», dijo Jack. 1, 2, 3. Ella braceó con furia. Jack, con la cuerda enrollada a la muñeca, se lanzó hacia adelante, aceptando el empuje del agua para cortar la distancia. Por un instante la cabeza de la mujer desapareció. La vio solo como una sombra pálida que se encogía y estiraba bajo la espuma. Se maldijo por haber contado. Debió saltar sin avisar. En el cuarto latido, ella emergió expulsando agua y una maldición, y sus manos, enormes, entumidas, toparon con el antebrazo de Jack. Él cerró los dedos sobre su muñeca con fuerza, y el mundo se redujo a ese punto de contacto y al rugido del río. «Te tengo», dijo, y no supo si ella lo oyó. No podía arrastrarla solo. Necesitaba otra palanca. Bajó la vista. A medio paso, entre piedras inestables, asomaba la raíz de un árbol arrancado con toda su maraña. La corriente lo empujaba, pero una punta se había calzado en una grieta. Jack empujó a la mujer hacia allí, guiándola con la cuerda y el agarre. «Agárrate a la raíz», indicó. «Fuerte». Ella obedeció y con esa sujeción Jack pudo cambiar el ángulo, convirtiendo la cuerda en un puente. Paso a paso se desplazaron hacia una lengua de grava donde el agua llegaba a la cintura. Los músculos de Jack ardían. Cada tirón parecía desgarrarle fibras que ya creía gastadas. Y sin embargo también sentía algo otra vez familiar. La urgencia clara. La tarea sin ornamentos. Sobrevivir es una ocupación que no deja espacio a dudas. Cuando por fin tocaron grava firme, el río pareció perder interés. La mujer cayó de rodillas, apoyó ambas manos en el suelo y tosió hasta expulsar un hilo de agua y rabia. El frío, ahora que la lucha había terminado, se coló con saña en los huesos. Jack soltó la cuerda, se la desenrolló de la cintura, con dedos temblorosos, y se dejó caer a su lado, respirando por la nariz para que el aire helado no le cortara los pulmones. Durante un minuto nadie habló. El río volvió a hacer ruido de fondo. Los pájaros, atrevidos, retornaron a un arbusto cercano y reanudaron su cotorreo. El caballo de Jack relinchó desde la orilla, moviendo la cabeza como si reprochara la idiotez de los humanos. La mujer fue la primera en incorporarse. Su altura, incluso empapada y con el cabello apelmazado, imponía. Miró a Jack no con agradecimiento inmediato, sino con una cautela que él había visto en muchos supervivientes. «Nayeli», dijo al fin dándose un golpe leve en el pecho. «Yo, Nayeli». Jack asintió. «Jack», replicó imitando el gesto. «¿Estás herida?» Ella tanteó su costado, la clavícula, el muslo derecho. Torció el gesto al presionar la rodilla, pero negó. «Fuerte», dijo señalándose. «Solo frío». Jack señaló el mezquite. Allí. Fuego. No era lugar idóneo para una fogata, pero la lluvia había amainado y había suficiente leña seca bajo las partes más densas de los arbustos. Reunió ramas. Nayeli, pese al temblor, aportó corteza y una seta de yesca que llevaba,
colgando en un saquito de cuero. Jack encendió una chispa con pedernal y con paciencia de relojero la convirtió en llama. El humo subió vertical por un instante, como si el cielo, cansado de lluvia, se abriera para dejarlo pasar. La proximidad del fuego arrancó a Jack un escalofrío largo que le sacudió los hombros. Nayeli estiró las manos, de dedos fuertes y uñas cortas, hacia el calor. Se quedaron así, escuchando cómo el río retumbaba y el fuego chasqueaba. Esa fue la primera pausa en la que ambos pudieron realmente mirarse. Jack advirtió las marcas en el cuello de Nayeli, no de adorno, sino de historia. Cuentas de turquesa gastadas por años, un trocito de metal suave martillado en forma de luna y la funda de hueso donde guardaba la navaja. En su antebrazo izquierdo, una venda de tira de piel se había aflojado. Debajo, la piel presentaba un raspón reciente. «Te cortaste», dijo, señalando sin tocar. Nayeli miró la herida, restó importancia con un gesto, se quitó la venda y la enjuagó con agua del cielo recogida en una hoja ancha. Luego, y para sorpresa de Jack, le dio la vuelta a la pregunta. «¿Y tú?» Su inglés era torpe pero directo. «¿Dolor?» Jack evaluó sus costillas, nada roto. La cadera, sin embargo, ya empezaba a sentir la mordida del nudo y el tirón. «Viviré», dijo con media sonrisa. «He pasado peores». Nayeli lo observó con ojos de quien mide no solo el cuerpo, sino el carácter. «Muchas veces los tuyos miran y no ayudan», dijo señalando al río, luego a la tierra seca. «Tú entraste». Jack encogió un hombro. No tenía una respuesta elegante. «Gritaste», dijo. «Y yo estaba cerca». Ella pareció saborear esa simplicidad. Asintió una vez. «Mi caballo», agregó, mirando aguas abajo. «Era joven. Buscó la palabra, chasqueó la lengua y con los dedos imitó un animal arrastrado. Corriente, fuerte. Jack siguió su mirada. Los restos de un talabarte se enredaban en una rama varada. Bajó la vista. Sabía lo que perdemos y aún así seguimos adelante. En ese punto el silencio no necesitaba traducción. El calor les devolvió el temblor, que es como el cuerpo recuerda al dueño que estuvo a punto de no seguir. Jack se quitó el poncho húmedo y lo extendió cerca del fuego. Señaló su caballo. «Tengo manta seca», dijo. «¿Puedes...?» Hizo el gesto de cubrirse los hombros. Nayeli dudó, orgullosa como un árbol que no pide sombra, y luego aceptó, con un leve gesto. Jack fue hasta el animal, le palmeó el cuello para calmarlo y sacó la manta. Al volver, se la tendió sin acercarse demasiado, respetando una distancia que no era solo física. Ella se cubrió y soltó un suspiro leve que tuvo algo de infancia. «Mi pueblo no está lejos», dijo luego, mirando hacia las colinas bajas. «Me buscarán». Jack asintió. Sabía que eso añadía capas a un asunto que él habría preferido dejar en lo simple del rescate. No era ingenuo. En esas tierras los encuentros tenían memoria. «Bien», dijo, sin prometer nada. Una ráfaga de viento hizo vibrar las hojas del mezquite y esparció chispas. Jack las aplastó con la bota antes de que prendieran en la hierba, húmeda. Cuando se enderezó, notó que Nayeli lo observaba con curiosidad nueva, como si el hecho de compartir fuego hubiese cambiado la lente. «Jack», pronunció acostumbrando la boca al nombre. «¿De dónde vienes?» Él miró la corriente. La respuesta era un mapa de lugares que ya no importaban. «De muchos sitios», dijo. «Hoy, de Redstone». Nayeli asintió una vez, aceptando que en el oeste a veces los orígenes se dicen con geografía y no con historias. «Yo, Nayeli», repitió, golpeándose el pecho con los nudillos. «Hija de Yuma». El nombre flotó un segundo entre ellos, pesado como una moneda. Jack lo reconoció. En Redstone lo habían oído más de una vez en murmullos, con respeto y con miedo. No dijo nada, pero su mirada por un momento pesó más. Nayeli notó esa sombra y entornó los ojos como midiendo las consecuencias. Luego, con una serenidad que no se aprende de la noche a la mañana, dijo: «No todos los hombres blancos son iguales, no todos los apaches son iguales. El río». Se encogió de hombros. «Empuja a todos». Jack soltó una risilla cansada. «El río no pregunta de qué color es uno», concedió. Se quedaron en silencio otro rato, escuchando cómo en la distancia un trueno perezoso rodaba detrás de las montañas. El cielo más claro dejaba caer gotas sueltas que parecían decidir si continuar con la guerra o firmar la paz. Cuando el calor hubo devuelto sensibilidad a manos y pies, Jack se levantó. «Voy a ver aguas abajo», dijo. «Tal vez tu caballo...» Nayeli negó, más con resignación que con desesperanza. «Si vive, vuelve», aseguró. «Si no, el río come».
Su pragmatismo parecía tallado en piedra. Jack no insistió. Se arrodilló, recogió la cuerda y examinó el nudo que le había quemado la cadera. Sonrió sin humor. «Buen nudo», comentó. «Buen árbol», corrigió ella señalando el indopal mezquite. «Tu nudo, mi navaja. Raíz fuerte. 3 cosas». La frase sencilla le gustó. Jack la guardó como quien mete una bala bien calibrada en el cinturón. 3 cosas. A veces la vida se reduce a combinarlas a tiempo. El día iba avanzando. Detrás de la bruma el sol se insinuaba. La humedad levantaba ese olor a tierra apagada que anuncia más camino que descanso. Jack recogió la manta ya tibia, se la ofreció a Nayeli, que la dobló con cuidado inusual para alguien que hacía un momento se ahogaba. A lo lejos, en la línea donde el río se curva hacia el sur, se escuchó un rumor distinto. Cascos, varios, acercándose sin prisa, midiendo cada piedra. Nayeli ladeó la cabeza. Su cuerpo, pese al cansancio, adoptó una quietud alerta. Jack, sin necesidad de mirarla, entendió. La pausa acababa. La vida volvía a su estado de cosas. Ella se incorporó. Dejó la manta sobre los hombros y con un gesto rápido sacó la navaja de su funda de hueso, no para amenazar, sino como quien recupera una extensión natural de la mano. Sus ojos se clavaron en el recodo del río. «Vienen», dijo, y su voz ya no temblaba. Jack se giró hacia su caballo. Comprobó la carabina envuelta. Tomó aire y dejó que la mente hiciera lo que mejor sabía. Calcular distancias, medir expresiones, prepararse, para decir lo justo. El río, ajeno, siguió su curso, como si fuera el único capaz de recordar que incluso las historias que empiezan en el agua terminan en la tierra. Aguardaron juntos, a la vista del fuego que ya era brasas, mientras el sonido de los cascos crecía. Y fue en ese borde de silencio y amenaza donde el rescate encontró su consecuencia. El primer jinete apareció entre la bruma, y detrás otros. El viento trajo un murmullo en lengua apache, una exclamación de sorpresa, un nombre pronunciado, con mezcla de alivio y desconfianza. Nayeli dio un paso al frente, alta como un poste de frontera, y su sombra se proyectó sobre la grava húmeda. Jack, a un lado, no aflojó la mirada. Aún no sabía que en ese instante el río había empezado a arrastrarlos hacia una corriente nueva, más difícil de sortear que cualquier remolino. El capítulo del agua se cerraba. El de los hombres estaba a punto de abrirse. Los jinetes aparecieron como dibujados por el vapor que aún se levantaba del río. Eran 4, monturas cansadas, cueros oscuros, plumas discretas amarradas a los cabellos, nada de adornos teatrales. Se detuvieron a una distancia prudente, sin rodearlos. Solo miraron. El primero bajó la vista a las brasas, luego a la cuerda todavía anudada al mezquite, después a la rodilla raspada de Nayeli y a la cadera enrojecida de Jack. Midió sin palabras la historia en esos detalles. Nayeli alzó la mano palma abierta y dijo algo breve en su lengua. El más cercano desmontó con suavidad. Tenía las sienes plateadas, un rostro curtido de sol, la espalda recta de quien ha dormido pocas veces bajo techo. Se acercó 2 pasos y chocó el puño contra su propio pecho. «Koa», se presentó en un inglés seco. «Hermano de sangre, de Yuma». La mención del nombre sostuvo el aire un segundo. Jack asintió sin moverse. No puso mano en la carabina envuelta ni aflojó su postura. No tenía nada que ganar con nervios innecesarios. «Ese hombre me sacó del río», dijo Nayeli, ya sin titubeos en el inglés. «Sin él, me lleva la corriente». Koa ladeó la cabeza. Sus ojos, duros como pedernal, bajaron a las manos de Jack, que todavía temblaban un poco por el frío y por la tensión que no se disipa al primer suspiro. El guerrero olfateó el humo, evaluó los restos de yesca, la manta, la disciplina con que el fuego estaba contenido. «3 cosas», dijo de pronto en apache, mirando a Nayeli. Ella sonrió sin mostrar dientes. «3 cosas», repitió y señaló. La cuerda, la raíz, la navaja. Aquella frase que en la boca de Nayeli había sido simple recuento, en la de Koa fue dictamen. Se dio por satisfecho. Volvió a montar sin prisa. «Vienen más», anunció. «Yuma bajará cuando la luz se asiente. Habrá palabras». No era una amenaza, era protocolo. Jack inclinó la cabeza en señal de que había entendido. Los jinetes se apartaron hasta una elevación cercana, donde podían ver y ser vistos. La tarde, que había pasado apresurada desde el aguacero, de pronto se deslizó con más calma. Ellos 2, junto al fuego, quedaron como en un lugar recortado por su propia decisión. Con los hombres vigilando desde la colina,
La tensión espontánea se convirtió en una formalidad lenta. Jack agregó madera pequeña al fuego, volvió a Nos-Oz tensar el nudo en el mezquite, por costumbre más que por necesidad, y revisó la alforja. Encontró café molido en un saquito de lona, algo apelmazado por la humedad, y lo olió como si fuese un mapa que siempre lo devolvía a sí mismo. ¿Café?, preguntó. Nayeli frunció el ceño y luego relajó la cara con una mueca curiosa. Amargo, dijo, pero caliente. Calentaron agua en una lata con la etiqueta borrada por otros viajes. Jack la sostuvo con un trapo para no quemarse y sirvió 2 tazas desparejas. Nayeli sorbió con cautela, como quien escucha una lengua extranjera por primera. «¿Ves?» El gusto le golpeó las encías. Se rió con un chasquido inesperado. «Amigo del frío», dictaminó. «Y enemigo del sueño», añadió Jack. El intercambio abrió un corredor que no necesitaba gran cosa. Gestos, palabras pequeñas, silencios. Oportunos, Jack señaló el cielo, las nubes rotas que dejaban ver jirones azules. Nayeli dijo un nombre en su idioma para esa luz que entra después del aguacero. Jack no lo pudo repetir bien. Ella insistió hasta que le salió sin romperlo. A su vez, Jack señaló la raíz que les había ayudado y le enseñó raíz, fibra, mezquite. Nayeli probó las palabras, las convirtió en otra música al pronunciarlas y se las guardó con la misma seriedad con que guardaba una herramienta. ¿Siempre decides así de rápido?, preguntó ella de pronto sin rodeos. El río es rápido y tú también. Jack pensó en la pregunta. No quiso disfrazarse de héroe. A veces tardo una eternidad, confesó. Y a veces sé qué hacer antes de tener miedo. No es virtud, es costumbre. Nayeli lo miró como se mira un borde afilado que puede cortar o salvar según el momento. Costumbres buenas ni malas, dijo. Los míos dicen, donde pones el pie muchas veces haces camino, pero también agujero. Jack le gustó esa sentencia. Me vendrá bien recordarla. Ella bajó la vista a su rodilla. La sangre se había detenido, pero la piel estaba inflamada. Jack rebuscó en la alforja y sacó un pequeño frasquito de vidrio con algo espeso de mino color ámbar. Ungüento de resina, explicó. Sirve contra la hinchazón. Nayeli olió el contenido. Dudó. Aceptó con moderación. Se lo aplicó con dedos cuidadosos. El gesto metódico revelaba a alguien acostumbrada a mantenerse entera en lugares que doblan a otros. Jack, sin pedir permiso, se aplicó una pizca en la cadera. La quemazón disminuyó. Jack, dijo ella. ¿Qué buscas en Redstone? Él contempló el café que le quedaba en el fondo, girándolo para que el pozo dibujara su mapa. Podía contestar con un chiste, con una evasiva, con un silencio. No le pareció justo. Nada que no busque todo hombre cansado, respondió al fin. Trabajo que no me mate, cama donde no me echen a medianoche, una comida caliente que no tenga precio oculto. Y si el mundo se deja, dejar de mirar por encima del hombro. Nayeli asintió con un gesto mínimo. Lo que todos, resumió. Lo difícil. Antes de que cayera la oscuridad se les unieron 2 jóvenes de la partida. Traían pieles secas y un pequeño fardo con carne ahumada. No se acercaron demasiado. Ofrecieron los víveres colocándolos en una piedra a medio camino, como quien deja la palabra donde todos la pueden tomar sin invadir. Nayeli habló con ellos con rapidez. El nombre de Yuma apareció varias veces, también la palabra río y una risa seca que rebotó en las piedras. Uno de los jóvenes lanzó a Jack una mirada que no era simple recelo, era cálculo. El otro le examinó las botas, la manera de pararse, los nudillos ligeramente despellejados. No hicieron preguntas, comieron sin ceremonia. La carne ahumada era densa y le devolvió calor al cuerpo. La piel seca se convirtió en asiento improvisado. Koa, desde lo alto, dejó que su montura pastara. El cielo se desnudó lentamente hasta llenarse de estrellas. El río, más bajo, cambió su bramido por un murmullo continuo, como si también se recogiera para dormir. Jack contó una historia corta sobre un invierno en el que se perdió en la sierra y un cazador anónimo lo guió con señales en los árboles hasta un paso seguro. No adornó el relato más de lo necesario. Dijo que nunca supo quién fue y que desde entonces dejaba marcas discretas cuando podía, por si otro caminaba después. Nayeli escuchó con atención no impostada. Compartió a su vez un recuerdo, de niña. Una vez, después de una tormenta, su madre la llevó al cauce seco de un arroyo y le mostró cómo la tierra guarda agua en bolsas que se encuentran escuchando. El suelo habla, le dijo, pero no grita. Tienes que acercarte. Aprendí a escuchar, concluyó Nayeli.
No siempre lo logro con las personas. Jack sonrió. Con las personas el suelo cambia cada día. Ella soltó una risa breve. Limpia. Sí. Y algunos caminan en puntas de pie y no se oye dónde han estado. La noche avanzó con la serenidad de un animal grande que ya ha comido. Los jóvenes montaron guardia por turnos. Jack y Nayeli, pese a la cercanía del fuego, se mantuvieron con un espacio digno entre ambos, lo suficiente para sentir el calor compartido, lo bastante para no invadir. Koa bajó cuando la luna estuvo alta. No venía a hablar, venía a oír si la noche tenía otros planes. No los tenía. Yuma vendrá con el sol, anunció, como si toda la tierra obedeciera a ese programa. Hablará contigo, Jack. Hablaré, respondió Jack sin promesas que no pudiera cumplir. Koa se quedó un rato mirando el collar de turquesa de Nayeli que descansaba sobre la manta. Sus ojos viejos se ablandaron apenas, un destello humano que no pidió permiso para salir. Luego volvió a la colina. Cuando el cansancio aflojó las cuerdas del cuello y de la espalda, Jack se tumbó de lado. El sombrero sobre el rostro, las palmas sobre el pecho. Un hábito inútil para protegerse del frío que sirve, sin embargo, para recordar que uno sigue ahí. No durmió profundamente, sino a sorbos, los tipos de sueño que se toman cuando no hay paredes. Entre sorbo y sorbo, las palabras del día se le ordenaron. 3 cosas. Amigo del frío, el suelo habla. Eran frases simples que juntas parecían un manual mejor que cualquier mapa. Nayeli tampoco durmió como cae una piedra. Su descanso era el de los que atienden el zumbido alrededor. Un murciélago que pasó bajo, el chasquido mínimo de una rama al cambiar de tensión, el rumor de cascos, lejanos que no eran los de los suyos. Se incorporó 2 veces, cubrió la fogata con tierra cuando una brasa se avivó más de la cuenta y luego volvió a sentarse con las rodillas al pecho, mirando al río como si estuviera leyendo una carta sin letras. Cuando era niña, dijo de pronto sin mirar a Jack, mis hermanos se reían de mí por ser alta. Yo lloraba. Mi madre me dijo, eres poste para amarrar cosas cuando el viento sopla. No todos pueden ser poste, no todos quieren. Jack, todavía medio dormido, quitó el sombrero de la cara y la escuchó con esa atención sin dramatismo que se reserva para lo importante. ¿Y ahora qué piensas de eso?, preguntó. Que el viento sopla siempre, dijo ella, y se encogió de hombros. Mejor ser poste que hoja perdida. La respuesta no era presunción, era contabilidad. La mañana llegó con un filo de luz limpio, la clase de claridad que revela huellas frescas y también las que uno desearía borradas. El río Cauto bajaba menos enfurecido. Los pájaros hicieron su asamblea. Desde el este, con la luz detrás, se recortó sobre la planicie una columna de jinetes. No eran muchos, pero avanzaban con el peso de quien carga decisiones, no flechas. Los jóvenes de guardia avisaron sin alarma. Koa montó, bajó a paso parejo y se unió a la comitiva sin ceremonias. Nayeli se puso en pie antes de que el primer casco pisara la grava cercana. Alisó la manta con una palmada, ajustó el colgante de turquesa, recogió el cabello en una trenza rápida. Su altura, ahora que estaba seca y de pie, imponía con la naturalidad de un árbol en su sitio. Jack se levantó también, revisó que la carabina siguiera envuelta, que el caballo tuviera agua, que el fuego estuviera del todo apagado, salvo un corazón tibio bajo la ceniza. No iba a presentarse con chispas sueltas ante nadie. El hombre que venía al frente no necesitaba presentación para que se supiera que era quien mandaba. No por los adornos, llevaba pocos, sino por la manera en que el silencio alrededor parecía notar su presencia. Su rostro, cruzado por arrugas que eran más bien coordenadas, no tenía dureza gratuita. Era la clase de severidad que ahorra palabras para no gastar respeto. Traía el cabello largo, sujeto atrás, una cicatriz vieja le mordía la mejilla izquierda, y la mirada, cuando se posó en Nayeli, llevó un brillo que solo los padres pueden. Yuma, dijo Koa a modo de señal mínima. El jefe desmontó con calma y caminó hacia su hija. No la abrazó como lo haría un hombre de salón. La tomó por los antebrazos, comprobó el peso, la firmeza, la temperatura del pulso. Nayeli, sin embargo, inclinó la frente un segundo hasta que casi tocó la del hombre. Una intimidad sobria. Un inventario completado. Solo entonces Yuma miró a Jack. La distancia entre ambos fue exacta. Ni desafío ni sumisión. El jefe dejó que sus ojos bajaran a la cuerda, al mezquite, al círculo de piedra donde había estado el fuego, al trapo que cubría la lata del café. Vio quizá la manera en que el caballo de Jack esperaba sin jalonear las riendas, la forma en que el propio Jack posaba el pie, listo pero sin trampa.
Lo registró todo con la velocidad de quien no improvisa decisiones. «Me han dicho», empezó, su voz grave como tronco hueco que resuena, «que te metiste en el agua para sacar a mi hija». El río estaba de mal humor. La corriente muerde. Jack no buscó una explicación ingeniosa. «Me oyó», dijo. «Fui». Hubo cuerda, raíz y navaja. 3 cosas. Yuma alzó apenas la comisura de la boca. Miró a Nayeli con un rastro fugaz de orgullo que se fue enseguida para dejar sitio a lo que venía. Volvió a Jack. «A veces cuando un hombre hace lo que debe no se le paga con moneda, sino con lugar», dijo. «Primero comerás con nosotros. Luego hablaremos». No era invitación. Era un orden correcto de los hechos. Jack inclinó la cabeza en señal de acuerdo. La comitiva desmontó y en un movimiento aceitado por años dispuso el sitio. Mantas sobre suelo seco, una olla de barro que soltó un perfume de maíz y hierbas, cuencos de madera. No hubo alboroto, ninguna curiosidad grosera, solo miradas que hacían su propia contabilidad y un respeto claro hacia Nayeli, que ya funcionaba en la rueda de su gente sin exhibirse. Jack se sentó donde le indicaron, al alcance de ver y ser visto, a la distancia apropiada del jefe. Entre bocado y bocado las palabras se movieron como caravanas cortas. De Koa a Yuma, de Yuma a Nayeli, de Nayeli a Jack y de vuelta. Hablaron del río, de la lluvia, de un cruce que se había llevado parte de un sendero, de la necesidad de marcarlo de nuevo para que los niños no lo intentaran al atardecer. Jack mencionó un paso de roca firme que había visto en su recorrido. Lo trazó con un palo sobre la arena, dibujó las piedras principales, marcó donde la corriente engañaba con espuma mansa y fondo traicionero. Koa inclinó la cabeza, tomó nota de esas piedras como quien toma nombres. En un momento una niña se acercó con paso tímido hasta la espalda de Nayeli. Era ligera como rama verde, llevaba un hilo de cuero con 2 cuentas. Observó a Jack con la curiosidad sin malicia de quien ve algo nuevo, pero no lo teme porque el mundo, así, es más grande. Nayeli dijo su nombre, Talía, y al presentarla se le ablandó la voz. Talía dejó el hilo sobre la manta y salió disparada como un colibrí. «Los niños corren a donde fluye la conversación», dijo Yuma, sin mirar a nadie en particular. Es buena señal. Jack, que en su vida había visto señales de muchos pelajes, reconoció en esa una balanza que se inclinaba. No hacia la confianza ciega, hacia la posibilidad. Cuando las sombras se acortaron lo suficiente para que el borde del día cambiara de color, Yuma se puso en pie. Los demás callaron sin ser llamados al silencio. El jefe caminó hasta su montura, tomó un pequeño saco de cuero, lo pesó en la mano, no como quien evalúa riqueza, sino como quien recuerda lo que contiene. Volvió hacia Jack y por un instante el aire alrededor pareció tensarse. Koa clavó la mirada en la tierra. Nayeli observó a su padre con ese brillo que no es súplica ni mandato, expectativa. «Ayer el río pudo haber pedido un precio que no pienso pagar», dijo Yuma. «Tú no lo permitiste. Mi pueblo no olvida. Hay muchas maneras de decir gracias. Una de ellas es proteger, otra, reconocer, otra, ofrecer lo que brilla para que también brille lo invisible». Jack sostuvo la mirada sin echarse hacia atrás. No extendió las manos. No las escondió. Sabía que ahí empezaba otra clase de corriente. «Hablaremos», concluyó Yuma, y el saco quedó anclado en su mano, promesa sin romper todavía. «Antes quiero oír de tu propia boca los detalles del agua. Lo que viste, lo que hiciste, lo que aprendiste». Jack asintió. No por obediencia, sino por acuerdo con el orden de las cosas. Tomó aire y fue enumerando con exactitud de oficio. La rama que se atascó, el tronco que bajó como lanza, el nudo en su cadera, el ángulo que cambió cuando Nayeli se aferró a la raíz, la forma en que el remanso a la izquierda invitaba a morir cansado. No buscó lucimiento. Buscó precisión. Porque a veces la precisión es la manera más honda de decir respeto. Cuando terminó, Yuma lo miró largo. La comitiva respiró como una sola criatura. «Bien», dijo el jefe finalmente. «Ahora sí». El saco pasó de una mano a la otra con la naturalidad de un amanecer. Nayeli, sin apartar la vista, apretó los labios en una línea fina. Koa exhaló una sola vez, como si soltara un nudo. Jack, con la mañana entera mirándolo, supo que la recompensa, fuera lo que fuese, no iba a ser solo peso o brillo. Sería un puente o un juicio, o ambas cosas. Y la corriente allí cerca volvió a tener ese rumor que suena a páginas pasando. La conversación del río había terminado. Empezaba la de los hombres. Y Jack, que había llegado a esas tierras, buscando un día sin sobresaltos, sintió, con una calma extraña,
que a veces los sobresaltos correctos también son una forma de descanso, porque por fin, por una vez, las cosas se ponían en el orden que él siempre había sospechado. Hacer lo que toca, luego hablar, luego decidir. 3 cosas, como la cuerda, la raíz y la navaja, como el frío, el café y el fuego, como la palabra, el gesto y el silencio. La luz se acomodó sobre la grava, y la sombra de Yuma cayó junto a la de Jack, y por un instante ambas parecieron partir del mismo punto. El sol apenas había trepado un palmo sobre la línea de colinas cuando el jefe Yuma se detuvo frente a Jack. El silencio que siguió tenía el peso de las palabras aún no dichas. Los guerreros permanecían inmóviles alrededor, vigilando con una atención contenida, como si hasta el río aguardara permiso para continuar su murmullo. Yuma, con el saco de cuero en la mano, se tomó un momento para observar al forastero. La mirada no era de sospecha, sino de evaluación, del tipo que mide si un hombre vale más por lo que calla que por lo que dice. Finalmente habló. El río es juez justo, da vida y la quita sin mirar nombres. Tú lo desafiaste para que mi hija siguiera respirando. Eso no se paga con monedas solamente. Se acercó y dejó caer el saco sobre la manta que Jack había extendido la noche anterior. El sonido metálico de las monedas y el tintinear de las piedras de turquesa atrajo un murmullo de aprobación entre los presentes. Jack lo miró sin tocarlo. La riqueza brillaba con descaro bajo la luz del amanecer, pero su rostro permanecía impasible. No vine aquí por oro ni piedras, jefe Yuma, dijo con calma. Lo único que quise fue que el río no se llevara una vida delante de mis ojos. El jefe frunció el ceño, como si las palabras le gustaran, pero quisiera asegurarse de que eran verdaderas. Alzó la mano y Nayeli se adelantó, alta e imponente, aunque todavía con rastros de cansancio. ¿Es cierto lo que dices?, preguntó Yuma en su propia lengua. Nayeli asintió. Su voz firme rompió cualquier duda. Padre, él se lanzó cuando nadie más lo hubiera hecho. Pudo dejarme y seguir su camino, pero eligió luchar conmigo contra la corriente. Los ojos del anciano se suavizaron un instante. Dio un paso atrás y levantó la voz para que todos lo escucharan. Que se sepa, este hombre tiene un lugar entre nosotros mientras camine por nuestras tierras. Quien lo hiera sin causa me hiere a mí. Los guerreros asintieron con un murmullo unísono, como un viento breve que agita los árboles. Jack inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. No buscaba alianzas, pero comprendía el valor de lo que se le otorgaba. Protección en un territorio donde los forasteros rara vez sobrevivían más de un par de días. Luego, Yuma hizo una señal y 2 hombres trajeron un objeto envuelto en piel de venado. Lo colocaron frente a Jack y con ceremonias mínimas lo desataron. Dentro había un collar de cuentas azules y un colgante de plata vieja, bruñida por años de historia. Esto, dijo el jefe, no es un adorno cualquiera. Perteneció a mi abuelo, y antes a su padre. El que lo lleva es visto como amigo del pueblo. No se entrega a cualquiera. Jack dudó. No estaba acostumbrado a aceptar regalos que pesaran más que el metal. Sintió que aquel collar llevaba consigo algo más profundo que la simple gratitud. Una carga de confianza, un compromiso no escrito. ¿Y si lo acepto?, preguntó. ¿Qué esperan de mí? El anciano sostuvo su mirada sin pestañear. Que no lo uses en vano. Que no traiciones la vida que salvaste. Nada más. Jack respiró hondo, y en ese silencio se escuchó el río, como si aprobara o advirtiera. Finalmente tomó el collar con ambas manos y se lo colgó al cuello. Los guerreros golpearon suavemente el suelo con las lanzas, gesto que equivalía a un aplauso contenido. Después del ritual, se sentaron en círculo a compartir comida. Guiso de maíz y carne seca reblandecida en caldo. Jack comió con respeto, sin hablar hasta que Yuma le hizo una pregunta directa. ¿De dónde vienes, forastero? El tejano levantó la vista del cuenco. Sabía que esa pregunta llevaba peso. De muchos sitios, respondió. Ninguno me reclama ya. He trabajado con ganado, con hierro, con pólvora. He visto morir a demasiados hombres sin sentido. Por eso sigo buscando un lugar donde pueda, aunque sea por un tiempo, vivir sin mirar atrás. Los ancianos del círculo asintieron con gravedad. Uno de ellos murmuró algo sobre el hombre sin raíces que aprende a escuchar la tierra. Nayeli, a su lado, lo observaba en silencio. Había en su mirada una mezcla de curiosidad y respeto que Jack no supo descifrar del todo. Tras la comida, Yuma se puso en pie. Vendrás conmigo a mi campamento. Quiero que los demás vean con sus propios ojos al hombre que rescató a mi hija. Quiero que sepan que no todos los blancos vienen con rifles y promesas falsas. Jack miró a Nayeli, que inclinó apenas la cabeza, como invitándolo a aceptar.
Sus instintos de forastero gritaban que no debía internarse en tierras que no eran suyas, pero había algo en aquella familia, en aquel pueblo, que le hacía sentir que quizás, por una vez, no estaba cruzando una frontera hacia el peligro, sino hacia una oportunidad. Montó su caballo, ajustó el rifle a la silla y siguió a la comitiva que se puso en marcha. El collar de plata y turquesa descansaba en su pecho, frío todavía, pero con un peso que le recordaba que acababa de ser atado a una historia más grande que él mismo. Mientras el sol se alzaba sobre la llanura, Jack comprendió que su vida había cambiado de rumbo. Lo que comenzó como un rescate desesperado en el río se transformaba ahora en un pacto silencioso con un pueblo entero, y aunque no lo decía en voz alta, presentía que aquel pacto le traería pruebas aún más difíciles, que la corriente embravecida del Gila. Porque el viejo oeste no perdona deudas, y cada alianza tiene su precio. El sol se hundía lentamente detrás de las colinas, tiñendo de cobre la pradera y arrancando destellos al río, ya calmado tras la furia de la tormenta. Jack cabalgaba junto a la comitiva apache en dirección al campamento de Yuma. El collar, de turquesa y plata, descansaba frío contra su pecho, recordándole en cada movimiento que ya no era simplemente un forastero. Era, al menos por un tiempo, un hombre con un lugar en tierras que no le pertenecían. El campamento apareció cuando la luz comenzaba a ceder. Un círculo de tipis adornados con pinturas de soles, coyotes y montañas. El humo de las hogueras ascendía en columnas perezosas hacia el cielo azul oscuro. Los niños corrieron al encuentro de la partida y las mujeres se acercaron con cántaros de agua fresca y cantos breves. Jack sintió decenas de miradas clavadas en él. No eran hostiles, pero tampoco despreocupadas. Lo observaban como quien mide si un extraño merece entrar en la memoria de un pueblo. Yuma desmontó primero, seguido de Nayeli. El jefe levantó la mano y habló en su lengua. Los murmullos se calmaron de inmediato. Luego, en un inglés rudo, pero firme, se dirigió a todos. Este hombre sacó a mi hija del río. Podría haber seguido su camino, pero no lo hizo. Desde hoy, mientras lleve ese collar, camina bajo la protección de Yuma y de los nuestros. El anuncio fue recibido con puntisin, un murmullo de aprobación. Algunos guerreros golpearon sus lanzas contra el suelo. Otros inclinaron la cabeza con solemnidad. Jack, incómodo bajo tanta atención, se limitó a asentir. Los días siguientes transcurrieron como un aprendizaje silencioso. Jack compartía las tareas comunes. Cortaba leña, cuidaba de los caballos, ayudaba a reforzar los corrales de madera que resguardaban a las reses robadas de ranchos blancos y escuchaba las historias de los ancianos alrededor del fuego. Descubrió que los apaches reían fuerte y discutían sin reservas, que los niños aprendían a leer el cielo antes que las palabras, y que cada comida, por humilde que fuera, era una celebración de seguir vivos un día más. Nayeli era distinta entre ellos. Su altura la hacía destacar, pero no era solo eso. Hablaba con una voz que atraía respeto, y aunque reía con los jóvenes guerreros, también discutía de igual a igual con los ancianos. Jack comprendió pronto que no era cualquier mujer. Era hija de jefe, sí, pero también alguien que había forjado su lugar con coraje propio. Una tarde, mientras ambos caminaban junto al río, Nayeli rompió el silencio. «Mi padre confía en ti, más de lo que confió en otros blancos que conocimos». Jack clavó la mirada en el agua que se deslizaba lenta, como si el río llevara también esa conversación. «Tu padre ve más allá de la piel», respondió. «Pero eso puede traer problemas. Hay hombres en Redstone que no entenderían que yo camine entre ustedes». Nayeli asintió. «Ya llegaron rumores. 2 comerciantes vieron a nuestra partida regresar contigo. En el pueblo dirán que eres traidor, que pactaste con los apaches». Jack apretó la mandíbula. Conocía bien el filo de las habladurías en el oeste. Bastaba con un rumor para que una bala lo buscara en la espalda. El destino no tardó en confirmarlo. Una noche, cuando el campamento dormía, un disparo tronó desde la oscuridad. Los caballos relincharon, los niños gritaron y los guerreros se armaron. Al instante, la bala no había alcanzado a nadie, pero el mensaje era claro. Los hombres de Redstone habían seguido el rastro. Jack se puso en pie, la carabina en las manos, y miró a Yuma. «Vendrán más», dijo con certeza. El jefe asintió. «Ellos no. Entienden la gratitud, solo el miedo. Creen que tú ahora eres uno de nosotros y por eso buscan sangre». Nayeli se acercó, con el rostro endurecido por la furia. «Quieren probar si somos débiles. Debemos mostrarles que no lo somos». Jack sabía que estaba atrapado entre 2 fuegos. Si se quedaba en el campamento, los colonos lo señalarían como enemigo. Si regresaba solo a Redstone,
lo tratarían como traidor. En cualquiera de los dos caminos, la muerte lo rondaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Yuma le habló en privado. Podría darte caballos y escolta hasta las montañas. Podrías desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar. Pero hay otra opción: quedarte y caminar con nosotros. No serás apache por sangre, pero serás hermano por acto. Jack miró el collar sobre su pecho, las piedras de turquesa brillando con la luz del fuego. Recordó el peso del agua en los pulmones, la fuerza con que Nayeli había apretado su muñeca en el río. La mirada de Yuma, que no era de enemigo ni de amigo fácil, sino de hombre que reconoce en otro la misma terquedad de seguir vivo. No, sé si tengo raíces en ningún lado, dijo con voz baja. Pero aquí, al menos me miran como si pudiera tenerlas. Al amanecer, cuando la bruma cubría la pradera, Jack se puso de pie frente al campamento entero. El viento soplaba frío, pero su voz salió firme. No correré. Si los de Redstone vienen, los enfrentaré junto a ustedes. No porque busque guerra, sino porque mi lugar, ahora, está aquí. Un murmullo recorrió el círculo de hombres, mujeres y niños. Nayeli sonrió apenas, con un orgullo que no intentó ocultar. Yuma levantó la mano solemne. Entonces, Jack McAllister, mientras dure tu vida, caminas entre nosotros. Y cuando llegue tu hora, el río contará tu nombre junto al nuestro. La decisión estaba tomada. El viejo oeste seguiría siendo un territorio de pólvora y desconfianza, pero Jack ya no era un errante sin rumbo. Había cruzado una frontera invisible, la que separaba al extraño del hermano, al forastero del hombre con un lugar. Esa noche, mientras el campamento celebraba con tambores y cantos, Jack levantó la vista al cielo tachonado de estrellas. Ese collar de plata y turquesa descansaba tibio contra su pecho, no como una carga, sino como una raíz recién plantada. Y comprendió que a veces el destino no se encuentra en el oro, ni en la fama, ni en los pueblos polvorientos donde todos desconfían. A veces, el destino se esconde en un río embravecido, en una mano que se aferra a la tuya para no hundirse, y en el padre que llega con una recompensa que no se mide en plata, sino en pertenencia. El viejo oeste aún tendría peligros, pero Jack ya no cabalgaba solo.